El Zócalo de la Ciudad de México se llena de banderas, cantos y esperanza. Es el 1 de diciembre del 2018, en que Andrés Manuel López Obrador se viste con la banda presidencial. Una multitud grita, como si por fin hubiera un verdadero cambio en el país. Y ahí está él, con el semblante serio, tomando posesión de un cargo que le fue esquivo por más de una década. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Y por qué levanta tanto entusiasmo como desconfianza? Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo, a una historia de tragedias, resiliencia y confrontaciones, que lo convirtieron en uno de los líderes más amados y odiados de México. Tabasco, años 60. Entre el color húmedo y el verdor de la selva, un niño corre por las calles polvorientas de Tepetitán, en Macuspana. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Sus padres tienen una tienda y él crece con la responsabilidad de ayudar y aprender de la vida humilde del comercio. Pero una tarde, a los 15 años, ocurre un accidente con un arma de fuego en el local familiar. Para Andrés Manuel, ese es un momento decisivo. Quienes lo conocieron dicen que se volvió tímido, más desconfiado. Años después, sus rivales políticos usarían este hecho personal para atacar su integridad, insinuando dudas maliciosas. Lo cierto es que aquel niño marcó su carácter con la idea de que las cosas pueden cambiar en un segundo y hay que estar preparado para todo. Llegar a la Ciudad de México a inicios de los años 70 fue todo un shock. Andrés Manuel se matriculó en la UNAM, en Ciencias Políticas y Administración Pública. No fue un alumno de calificaciones brillantes. Tardó más de lo habitual en titularse. Le obsesionaba más la acción directa, la protesta, la calle. Sentía que el aula era apenas un reflejo de la realidad y que la verdadera escuela estaba allá afuera, donde la injusticia golpeaba con fuerza. Al terminar la universidad, volvió a Tabasco a trabajar con comunidades indígenas chontales. Ahí descubrió su convicción de que la política podía ser un arma para cambiar vidas. Para sus allegados, era un joven apasionado, con un discurso de justicia social que los conmovía. Para algunos compañeros de trabajo, era testarudo, demasiado convencido de estar en lo correcto. Esa mezcla de idealismo y cerrazón es algo que lo acompañaría por siempre. En los años 80, López Obrador coqueteó con la militancia priista por admiración a personajes como Carlos Pellicer y Enrique González Pedrero, pero pronto se desencantó del sistema. Se unió a la corriente democrática que derivaría en el PRD para desafiar al PRI desde la oposición. Y ahí despegó su faceta desde el PRI. En 1994 se postuló para gobernador de Tabasco y al perder, entre acusaciones de fraude, organizó el Éxodo por la Democracia, una caravana de 800 kilómetros hasta la Ciudad de México para exigir elecciones limpias. Para sus seguidores, aquel acto fue una muestra épica de dignidad. Para sus opositores, una táctica de presión que buscaba desgastar al gobierno y polarizar a la sociedad. En una de esas caminatas, un viejo campesino le dijo: "No nos abandonen, licenciado, que nadie se acuerda de nosotros". Y esa frase resonó en el corazón de Andrés Manuel. La misión de defender a los de abajo se volvió parte de su identidad política. Las batallas de Tabasco y el nacimiento de El Peje. Para entonces, la gente ya lo llamaba El Peje, en alusión al peje lagarto, un pez típico de Tabasco. Sus bloqueos de pozos petroleros en los 90, exigiendo indemnizaciones por daños ambientales, terminaron en choque con la policía. En una de esas protestas salió con la cabeza vendada, ensangrentada. Se convirtió en una imagen de la resistencia. Sin embargo, algunos activistas locales lo tacharon de oportunista. El bloqueo había sido idea suya, pero él se marchó en cuanto la situación se puso crítica. No es un secreto que su carácter, a ratos, rozaba la imprudencia y dejaba de sí heridas difíciles de sanar. Aún así, su popularidad se disparó y pronto se abrió paso hacia la dirigencia nacional del PRD. El año 2000 llegó y con él una oportunidad de oro. López Obrador ganó la elección para jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Desde ahí, empezó a tomar decisiones que reforzaron su imagen de político distinto. Impulsó la pensión universal para adultos mayores, primera en su tipo, y programas de apoyo a madres solteras. Muchas voces, hasta conservadoras, aplaudieron esa labor social. Pero también brotaron escándalos. Uno de los más sonados ocurrió en 2004 con los fajos de billetes. Aunque AMLO no aparecía, quedó la duda de qué tan cerca de él estaba la corrupción. Además, su gestión financiera de la ciudad fue cuestionada. Las obras de infraestructura, como los segundos pisos del periférico, se adjudicaron directamente y generaron suspicacias de favoritismo. Él argumentó que la transparencia se mantuvo. Sus rivales insistieron en que su lema anticorrupción era solo un discurso. Para 2005, las tensiones con el gobierno federal se habían agudizado. Vicente Fox buscó el desafuero de López Obrador por la apertura de un camino en terrenos en litigio. Mucha gente vio ahí una jugada política para sacarlo de la carrera presidencial que se avecinaba. Y lo curioso fue que al intentar frenarlo, lo elevaron aún más a la categoría de héroe popular. Miles salieron a marchar con carteles de "No está solo, Andrés". Y Fox, ante la presión social, tuvo que parar. Para unos, el desafuero mostró la mafia del poder, intentando derribarlo. Para
Para otros, fue la confirmación de que AMLO convertía cualquier incidente legal en un show mediático para victimizarse y ganar adeptos. Eso sí, la maniobra fallida lo dejó en el pedestal, listo para su primer golpe fuerte rumbo a la presidencia del 2006. La elección de 2006 fue un momento de quiebre para el país. López Obrador llegó con ventaja en las encuestas, pero sus adversarios inundaron la televisión con la frase «López Obrador es un peligro para México». El día de la votación, los resultados terminaron con una diferencia de apenas 0.56% a favor de Felipe Calderón. A partir de ahí, Andrés Manuel gritó fraude y exigió un recuento voto por voto. Bloqueó durante semanas la avenida Paseo de la Reforma con un plantón masivo. La tensión escaló hasta que se proclamó presidente legítimo en el Zócalo de la Ciudad de México. Incluso, algunos simpatizantes lo vieron radical, mientras sus críticos lo acusaron de atentar contra la gobernabilidad. Sin embargo, en las bases populares, esa narrativa de la elección robada reforzó su imagen de defensor de la democracia. Al diablo con sus instituciones, una frase que lo perseguiría en cada debate. En 2012, con más madurez política, volvió a postularse a la presidencia, ahora contra Enrique Peña Nieto. Fue una elección intensa, marcada por protestas de jóvenes y la irrupción del movimiento Yo Soy 132. Aún así, el PRI regresó al poder, quedando AMLO de nuevo en segundo lugar. Denunció compra de votos con tarjetas de supermercado y rompió definitivamente con el PRD, acusándolo de pactar con Peña Nieto. Con 2 derrotas presidenciales a cuestas, algunos auguraron su fin. Pero Andrés Manuel mostró su característica visión. Fundó el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y recorrió cada municipio del país, sin prisa pero sin pausa, organizando comités de base. Fue sumando descontento popular por la corrupción de los gobiernos en turno y construyendo su propia plataforma. 2018. La tercera es la vencida. 2018 llegó y con él la tercera candidatura de López Obrador, prometiendo la cuarta transformación de México. Arrasó con más del 50% de los votos, capitalizando el enojo ciudadano frente a la corrupción y la violencia. En la noche de su triunfo, el Zócalo estalló en una fiesta popular, no vista desde el año 2000. El júbilo era tan grande que sus viejos plantones y pleitos parecían perdonados. No obstante, voces críticas advirtieron: ahora sí tiene todo el poder. ¿Qué hará con él? De repente, el hombre que luchó contra el sistema se convertía en el sistema mismo. Aquella promesa de erradicar la corrupción se convirtió entonces en su estándar. Aunque surgieron dudas sobre si bastarían sus discursos, ya como presidente, instauró las conferencias diarias a las 7 de la mañana, las mañaneras, desde donde fijaba la agenda pública y arremetía contra periodistas críticos a los que llegó a llamar prensa fifí. Para simpatizantes era transparencia pura. Para detractores, un mecanismo de propaganda que descalificaba cualquier disidencia. En lo social, su gobierno sí marcó hitos. Becas masivas para jóvenes, ampliación de pensiones a adultos mayores, inversiones en el sur del país, aumentos al salario mínimo. Millones sintieron un reconocimiento de su existencia. Pero al mismo tiempo, la ejecución de megaobras como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas generó polémica por su impacto ecológico y dudas de rentabilidad. Y la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, apoyada por una consulta cuestionada, costó miles de millones y espantó inversionistas. En seguridad, su frase "abrazos, no balazos" chocó con la violencia desbordada. Eventos como el Culiacanazo o el creciente rol militar en infraestructura y seguridad despertaron miedos de una militarización encubierta. Bajo un discurso pacifista, los resultados en homicidios siguieron sin mejorar drásticamente y la oposición no perdió ocasión en criticar su estrategia. Hoy, Andrés Manuel sigue siendo un enigma para algunos y un líder indiscutible para otros. Su popularidad se mantiene alta en encuestas, fruto de su cercanía con la gente y programas sociales, pero la crítica también se intensifica. Señalan que ataca a contrapesos institucionales, que alimenta la división al trazar la línea entre el pueblo bueno y opositores vendidos, y que no ha logrado reducir sustancialmente la pobreza ni la corrupción que tanto prometió erradicar. Por un lado, el hombre que pasó la mitad de su vida marchando por la democracia llegó a la cúspide y transformó la forma de hacer política. Por otro, su sello personalista y su poca tolerancia a la crítica revelan la cara de un líder que se siente destinado a guiar toda una nación, a veces por encima de las instituciones. Al final, la historia de Andrés Manuel López Obrador es la historia de la perseverancia al extremo, del dolor convertido en causa, del activismo que se volvió poder. Un relato con tantos claroscuros como la propia realidad mexicana. Cada quien elegirá si lo ve como un gran reformador o como un mesías tropical cuya
cuyas limitaciones pesan tanto como sus promesas. Héroe popular o político obstinado. Salvador de la patria o sembrador de discordias. Quizá lo único seguro es que nadie se queda indiferente ante él y que su figura seguirá dando tanto de qué hablar mientras el país busca, entre halagos y reproches, su camino a un verdadero cambio. Yo soy Alejandro Helguera y esto fue Historia en Voces.